Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de la obra teatral y sobre todo narrativa de un grandísimo autor, excelente persona y mejor amigo. Me refiero a la obra de Lluís Anton Baulenas. Lluís Anton Baulenas es un autor barcelonés, un autor catalán, de una trayectoria llena de premios, llena de montajes memorables, de novelas que han sido muy importantes, sobre todo, en mi opinión, dos son absolutamente impactantes. No puedes dejar a nadie indiferente. Es un autor que empezó, es un gran estudioso, pero a la vez también con bastante autodidacta, y empezó en el mundo del teatro. Él empezó a escribir obras de teatro como freelance, como independiente. Él no estaba escrito a ninguno de los grupos, ni del Instituto del Teatre, ni de la Generalitat, ni de nada. Él iba por libre e iba montando lo que podía. Y lo que iba escribiendo, y lo que podía dentro de sus posibilidades. Montaje, algunos excelentes, y algunos, como veremos, con gran interés por parte de ciertas personalidades muy importantes, pero al no pertenecer a ningún grupo, recibió unos varapalos de la crítica, por un lado, absolutamente injustificado, y por otro, entendido como que a los circuitos, a los círculos, no les interesaba que hubiera gente que estaba fuera de ellos mismos. O pertenecías a uno, o no pertenecías a ninguno, y te llevaba los palos, aunque no vinieran a cuento. Entre sí los círculos también tenían sus fricciones, pero sobre todo lo que interesaba es que el que estuviera fuera había que mandarlo, que había que echarlo del teatro. No estoy hablando del presente, sino estoy hablando de los 90, finales de los 90 del siglo pasado. De suerte que Lluís Anton iba publicando y lo poco que podía de teatro y estrenando, y los estrenos funcionaban de maravilla. Por ejemplo, una obra inédita, Cabaret d'Ule y Sofregit, Cabaret de Hule y Sofrito, pues fue un exitazo en Barcelona. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que yo fui a verlo al estreno y al día siguiente estuve con Javier Tomeo, al que le había dicho que sí me quería acompañar a ver la obra. No, es que yo esta noche tengo lío y no sé qué. Y cuando al día siguiente le expliqué lo que era la función, fue a verla a la Cova del Drac, y después fue a verla 3 o 4 veces más, porque es que le encantó. Además me lo decía, qué autor, qué autor. Y es que es así, porque es que Lluís Anton Baulenas hace un teatro muy de primerísima línea. Es muy interesante, lleno de matices, lleno de gracia, lleno de buen teatro, de ese teatro que hoy echamos tanto de menos. En Cataluña ahora mismo, hombre, por supuesto está Sergi Berbel, está Jordi Galcerán, por ejemplo está Toni Cabré, que a mí me parece un autor de primerísima magnitud, como Lluís Anton, pero este sí ha encontrado su hueco en el teatro, mientras que Lluís Anton fue vapuleado. Él estrenó Repúblicas, que era una obra de fuerte ingrediente de compromiso, y no solo no se le recibió como merecía, sino que buscaron no 3, sino 14 pies al gato para defenestrarlo, y la consecuencia es que él, que ya compatibilizaba el teatro con la narrativa, decidió abandonar el teatro. Para desgracia de este, porque claro, que un autor así pues de pronto no siga creando, pues es una noticia pésima. Pero ese esfuerzo lo dedicaba a la novela. Lluís Anton Baulenas, tanto en el teatro como en la novela, le encanta poner situaciones límites, personajes insólitos que normalmente, de forma independiente, cada uno por su lado, podían ser bastante cotidianos, pero que en su confrontación o en su unión resultan bastante improbables en nuestra realidad existencial, mientras que en la ficción él lo hace que fluya estupendamente. Él hace que las parejas más extrañas y más chocantes, sobre todo me estoy refiriendo al teatro, pues no generen un espíritu, un sentimiento, por un lado emotivo y por otro de absoluta verosimilitud, cosa que ya digo que es bastante difícil. Obras de teatro publicadas propias, originales, solamente yo conozco 4, empezando por No hay Illes Meravelloses, que esto publicó el Instituto del Teatro, pero después apareció en una revista una versión más reciente, rehecha un poco, con el título El Xuclador, el sumidero, vendría a ser la traducción. Esta obra es de un chico, un huérfano, que lo pasa muy mal, que vive en un edificio extraño, que hay una portera que es muy cotilla, que es muy chafardera, hay un portero de noche, y este chico es un friki de los cómics. Entonces hay un caso de investigación policial, porque hay un asesinato y todo y van pasando por allí personajes de lo más variopinto, en un terrao, donde aparece Superman, aparece el guerrero del antifaz, aparece una serie de personajes de los propios tebeos, en una acción pues muy simpática, muy graciosa
aparentemente, porque en el fondo esconde un hondón muy importante, como suele suceder con las obras del autor. Después vendría Melosofel, Melosayel y El Dulce, que esta edición de 3 y 4, pero también hay otra en otras revistas, Entre Actas. Esto es una convivencia entre dos mujeres, una drogadicta y otra que es una, que la protagonista es la que voy a decir ahora, es una mujer muy, muy gorda, muy, muy obesa, que es una boyer, que está todo el día mirando lo que practican los demás. Entonces estas dos mujeres llegan a congeniar y llegan a vivir, pues gracias a la compañía que se hacen una a otra, en otra pieza, pues lo mismo que la de antes, pues también con su humor, pero también sobre todo la hiel que hay en el título de la obra. El Pont de Brooklyn, esta es una obra que, decía yo, personajes muy importantes se han interesado por ella. Josep María Flotats, esta obra adquirió los derechos. Adquirió los derechos para montar esta obra 2 veces, con la mala suerte de que la primera la iba a montar cuando Flotats regresó a España, a Cataluña, pues cogió el Teatro Poliorama, donde pues desarrolló su actividad, y lo último que hizo fue Caldiru de la Beach, en versión de baulenas, y la siguiente obra programada era el Pont de Brooklyn. Pero Flotats dejó el Poliorama para ocuparse del Centre Dramàtic, con lo cual Pont de Brooklyn, porque es al Pont de Brooklyn, pero después le quitó el artículo. Pues resulta que cuando se ocupó del Flotats del Centre Dramàtic, pues ya dejó esto. Pero estando en el Centre Dramàtic, programando él, de director, volvió a adquirir los derechos de la obra. A esta vez parece que sí, y resulta que de la Generalitat tuvo un conflicto con Jordi Pujol y tal y cual, y pues lo quitaron de allí. Con lo cual, otra vez volvió a no montarse la obra, que incluso tenía intención el montaje de hacer gira en castellano, porque la primera versión en castellano, una primera versión la hice yo, porque yo Antón me, oye, ¿qué te parece si? Y la fui haciendo yo, pero nos quedamos en esa primera versión porque ya se acabó la historia. Esto es una mujer que se encuentra con que el marido la engaña, se va a un apartamento que tiene y resulta que aquí hay un ocupa que es un homosexual. Estamos hablando de obras de los años 90, con lo cual esto de la homosexualidad no era un tema ni muy tocado, ni que se entendiera con la normalidad que hoy la comprendemos. O sea, un homosexual era algo poco... No recuerdo bien si es que era un ocupa o que había alquilado la casa. No lo consigo recordar del todo, porque hace mucho tiempo que la leí y que la trabajé, y bastante, pero mi memoria ya no es lo que era. En cualquier caso, los dos tienen intención de no abandonar la casa, de quedarse allí. Entonces tienen que convivir. Y a través de la convivencia van viendo que tienen más puntos en común de lo que pueda parecer en primera instancia. Y también se hacen, no dependientes, pero sí muy cómplices uno del otro. Y también hay mucho de recordar un pasado de épocas mejores, por edad y tal, que en realidad no fueron mejores. Fueron peores, donde todo fue... pues apariencia, donde todo fue simulación y una serie de elementos que hacen que Pont de Brooklyn sea una obra, en mi opinión, de primerísimo orden. Magnífica, magnífica. La última obra que tengo así publicada es Trist com con la luna no hi és, triste como cuando no hay luna, cuando hay luna, sería luna nueva, ¿no? Cuando no hay luna. Y esto nos traslada a la época de la posguerra, en un ambiente de cabaret, donde hay una actriz que es una especie de doble de Marilyn Monroe, y es una trama negra, es una trama de género negro, pero con sus pinceladas de humor y sobre todo con ese reproche generacional de esta gente, de la generación nuestra, es un poquito mayor que yo, baulenas, pero muy poco, hacia lo anterior. ¿Cómo se ha permitido que una sociedad termine siendo tan represora, tan adocenada, ¿no? Y un poco lo que en Trist con la luna no hi és es lo que nos refleja. A mí me gustaría hablar más de estas cosas, pero es que tengo que ir porque queda mucha tela que cortar. Empezando por lo último dramático que vamos a hablar, 1984, George Orwell. Esto es una versión que hizo al teatro de la novela de Orwell Michael Jean Sullivan, y fue un éxito en Estados Unidos. Entonces, la versión en catalán la hizo Josep Antón Baulenas, que también la hizo en castellano. Y esto es un espectáculo. Yo creo que aquí no es una mera traducción. Baulenas ha aportado mucho de su acervo. Es un hombre, un animal de teatro. O sea, él es director, es actor, es autor. Y yo creo que hay momentos de 1984 que son muy reconocibles, como del propio Josep Antón. Pero vamos con la narrativa, que al fin de cuentas es la almendra del asunto, porque es lo más amplio, no es más importante que el teatro. Quedarían muchas obras que hablar, pero claro, están inéditas, que al menos lo que a mí me alcanza, y por eso pues no puedo pues referirme a ellas, pero que ya me gustaría. Pero vamos con las novelas que están muy bien.
novelas y relatos, la narrativa en definitiva. Narrativa que se inicia de forma paralela al teatro con Qui el ciel escup. Quien el cielo escupe, pues sabe que si no se viene para arriba, ya vendrá para abajo. Esto es una serie de relatos conmovedores, son muy distintos unos de otros, todos de ambiente urbano, como prácticamente no. Después en las novelas veremos otras cosas. Pero por lo general son, por lo menos, siempre estos primeros trabajos son siempre de ambiente urbano, de ambiente contemporáneo, más, a lo mejor más cercano a la posguerra, y otros más actuales, más del momento que escribe, porque este libro es del año 1987. Fíjate, es de una modernidad absoluta, donde aquí encontramos pues la criminalidad, la hipocresía social, cómo la sociedad va obligando a ciertos individuos a renunciar a ciertas cosas, y a la vez esta misma sociedad propicia a otras, no siempre positivas. Aquí hay relatos de muchos tipos, hay más humorísticos, más sentimentales, más emocionantes. Siempre es muy emocionante la obra de Baulena, y sobre todo está muy bien escrita. Sobre todo es que es una novela que, aparte de que estás disfrutando de la lectura, de la acción, que las acciones son muy distraídas, son muy conseguidas, con muchos puntos de vista, o sea, muchas posibilidades, que esto, cómo puede ocurrir esto, cómo va a terminar, qué desenlace le va a buscar el autor a esto, y lo encuentra. Y no solo un desenlace bueno, sino el óptimo, el mejor posible. Esto es una característica de Lluís Antón, el dibujo de los personajes. Los personajes están perfectamente definidos, caracterizados, incluso ya parecen como familiares, ¿verdad? Nos resultan familiares y dices tú, ¿ahora cómo reaccionaría esto? Pues yo pienso que de esta manera, y muchas veces pues aciertas, porque ya tiene ese conocimiento del personaje, lo cual no quita que haya novedad tras novedad y sorpresa tras sorpresa en las tramas. Pero sobre todo también es que son unos libros que se leen muy bien. Es una lectura muy ágil, que ya veremos que hay novelas amplias, no se hacen nada pesadas, se leen muy fáciles, porque en la forma de escribir de Lluís Antón, que no es que sea un escritor precipitado ni muchísimo menos, lo que consigue es que ese artificio que utiliza a la hora de escribir, el lector no lo perciba, y de ahí su éxito. Entonces el lector inmediatamente se siente asociado a la historia, se siente inmerso en ella, y bueno, hay personajes que te merecen pues simpatía y estar de acuerdo con ellos, y otros que es todo lo contrario, que te merecen desprecio o asco o cabreo. Y esto, quien escupe al cielo, ya está todo esto definido en estos cuentos. Su primera novela, y en mi opinión una de las más impactantes que yo he conocido en mi vida, y de Lluís Antón, para mí sigue siendo de las mejores. Tiene dos versiones en catalán, pero en castellano se iba a traducir, pero creo que no se tradujo nunca. Al final, por lo menos yo no conozco la traducción. Susus crofa, porcs. Susus crofa es la forma latina de decir cerdos. Esto es una novela perturbadora a más no poder. Esto es un señor que trabaja en un cementerio, sepulturero, tiene una casa donde tiene una hija que vive con él, que no tiene madre, y él lo que hace es asalta a las niñas que va enterrando a las muchachas, les quita cosas, les quita joyas, les quita ropa y tal, para la hija. Y los restos de las personas que han fallecido se la echa a comer a unos cerdos, tiene una piara de cerdos allí, y le echa a comer los restos de los humanos. Esto es un caso de novela negra, pero tremenda, llevada hasta el extremo, y ya digo, atención, se advierte que la lectura de este libro puede herir la sensibilidad. Hombre, yo no sé si puede herir la sensibilidad, pero luego te pega un palo que te deja temblando, porque es terrible, es terrible. Después ya interviene la policía y un desenlace que no voy a decir. Y esta, Els Caníbals, con la carta que me mandó cuando me lo envió, porque digo, es muy amigo y muy querido amigo. Els Caníbals. Els Caníbals, que es la misma novela en versión actualizada. O sea, aquí es una edición nueva, donde, bueno, pues se mantiene todo lo que es la acción y el tremendismo de sus crofas. Seguimos con Rampoines 451. Esto es un juego, claro, es un juego literario, porque es Fahrenheit 451. Aquí estamos en un reino llamado Gotolania, donde leer o tener un libro es un delito. O ver un libro es un delito. Entonces resulta que aquí es una especie, son cuentos, son como relatos independientes, pero unidos por una misma realidad, que es esa circunstancia que acabamos de decir,
Y vamos viendo, cada relato va acompañado de una especie de informe de la autoridad del tiempo y de ese sitio, donde nos va poniendo en clave solfa lo que va sucediendo. Si vemos el índice: la plaza de la Fuente de la Oca, dossier 413, definiciones. El patrullero Manguta, la exhibicionista, la pareja, esclavo, ciudadano, taximán. Taximán, que es el que conduce el taxi. Ascenso y caída del doctor Espine, 1, que después hay la segunda. El bajel del desierto. El barco, el bajel del desierto. La escuela gotolona, como la escuela. En definitiva, es un recogido de cuentos, un gatillo de cuentos distintos, que podían ser independientes, pero al estar unidos aportan más que el conjunto de la suma de las partes. ¿Por qué? Porque nos propone una visión social de esa sociedad, de ese mundo, de ese ámbito, desde cerebrado, desde donde la cultura no interesa para nada, donde toda la tecnología y sobre todo el obedecer. Y bueno, pues lo que nos propone Luis Antón con esta novela, es que es una novela compuesta a base de relatos, porque aunque cada acción tiene su propia trama y su propia peripecia, el conjunto es lo que nos proporciona pues la totalidad. Seguiría, y seguimos en los 90, Inquietud, que esto fue Premio La Piga. Esta está en castellano, porque esto hay la versión en catalán y en castellano, que es esta. Esto es una novela erótica. Es una novela de un señor que tiene una amiga con la cual quiere, pues irse a la cama, tener un juego sexual, tal, con unos pasteles, tal y cual. Pero también tiene una historia paralela, porque va de vacaciones a la playa. Bueno, él piensa ahí, está relajado, tranquilo, tal, y hay una mujer que de pronto pues le presta más atención de la vida, y bueno, pues entran en un juego, pues eso, erótico, sexual, con elementos casi o sin casi de pornografía, ¿eh? Es una novela que, bueno, que también te perturba, pues, en ese sentido. Después tenemos lo que sería el final de la primera etapa de la narrativa y de la obra de Baulenas, que es Càlida nit, Noche cálida. Esta novela sí es una novela unitaria, pero también está compuesta un poco como Rampoines 451, que hemos visto, o 451, como se diga, como se prefiera, porque esta historia sucede en un bar nocturno, en el centro de una ciudad, que es Barcelona, naturalmente, y van yendo pues clientes, y van pasando el que cuenta su vida, lo que pasa allí en el bar entre una gente y tal. Y el protagonista es el señor, el barman, el que atiende el bar. De él no tenemos mucha historia, no conocemos mucha cosa, por lo menos hasta bien entrada la novela, pero va haciendo de interlocutor de lo que va pasando allí. Por un lado es el narrador, y por otro es el que habla con la mujer que está despechada de todo, con el borracho que viene allí pues con ganas de no estar solo, tal y cual. Es una novela que, como Rampoines en aquel caso era ambientado en un futuro donde los libros están prohibidos, tal, aquí es una situación de actualidad. ¿Consecuencia de lo que vemos? Pues una sociedad enferma, una sociedad donde hay situaciones que no debían de producirse, donde hay represiones, donde hay hipocresía, muchísima hipocresía, donde lo crematístico se impone sobre otras cosas, donde muchas veces se considera basura o desecho material de, por ejemplo, los ancianos, es decir, lo que ya no produce, lo que no genera nada, y cuando en realidad siempre son los que necesitarían más cariño y una especial sensibilidad. Pues todo esto lo vamos viendo a través de estos retratos que nos propone Baulenas en Càlida nit, porque es una novela inteligentísima que ganó el premio Documenta 1989. Esta es la última, en mi opinión, de la primera etapa. A partir de aquí, no es que haya una confluencia, una ruptura, no, pero estas novelas que hemos visto hasta ahora son unas novelas quizás más teatrales en parte también, pero quizás también más de combate directo. De combate no me refiero a la guerrilla urbana, sino a la literatura de combate. Es decir, él cree en una literatura, él cree que la sociedad está enferma, tiene una serie de lacras y hay que superarla, y una de las armas para utilizarla es la literatura. Y esta literatura no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser una literatura que afecte al lector, que no lo deje indiferente. Y eso es lo que él va haciendo en estas novelas que hemos visto y en estos relatos. Y no es que en las que quedan deje de hacerlo, no. Pero ya, digamos, de alguna manera, las tramas son tan intensas, son tan fuertes y están tan bien planteadas, que esa forma
que en estas novelas que hemos visto y en este relato es esencial, en las demás novelas, en las que quedan, que son bastante más amplias, va más conforme a una línea narrativa distinta. Es una narrativa más sosegada, más meditada, más escrita. No por ello ni mejor ni peor, distinta. Las temáticas también son diferentes, aunque algunas hay de esto mismo que hemos visto, pero por ejemplo veremos situación hipotética de una posguerra, veremos situaciones en otros países, veremos situaciones en la inmediata posguerra, veremos situaciones en la Segunda Guerra Mundial o previo incluso a la Segunda Guerra Mundial, y es una narrativa absolutamente golosa, porque es que se disfruta. Yo recuerdo mi otra anécdota, la librería Proteo de Málaga era la librería más importante que había, y sigue existiendo, pero ya claro, ahora el mercado del libro, desde que hay la gran superficie estas de libros, pues ya es distinto, ¿no? Como la FNAC y estas cosas. Pero era la librería más importante que había. Y un día hablando con el librero más mayor, más conocido que había, que se llama Pepe, no sé cómo llegamos a la conversación de una de las novelas de Baulena. Hombre, es muy amigo mío, es amigo tuyo, es de los mejores escritores que hay ahora mismo en el panorama español. Eso me dijo Pepe. Sí, y yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo no sabía que tenía tanto, porque en Cataluña yo le dije una vez a Lluís Antón, tú siempre estás ganando premios y arrasando en el Día del Libro, en las ferias del libro de Barcelona, de Cataluña. Digo, hombre, porque yo vi una lista de los más vendidos y estaba el segundo, por debajo de una traducción de Paul Auster, y el tercero Saramago. O sea que ahí... Y me dijo Lluís Antón, con la modestia que le caracteriza, porque es un hombre muy modesto, muy humilde, de verdad, y muy buena persona, muy amigo de sus amigos, que ya lo he dicho, pero lo insisto. Me dijo, mira, ¿sabes qué? La Liga no la gano nunca. Siempre hay alguno pero siempre juego Champions. O sea, sus novelas siempre tienen un nivel de éxito y de difusión pues muy importante, sobre todo a partir de esta segunda etapa que vamos a referir ahora. Esta segunda etapa empezaría con Noms a la sorra, que la tengo aquí, o su traducción en castellano, Nombres en la arena. Esta es la versión en castellano de esta. Esta es una situación de posguerra inmediatamente, o sea que hay una señora que como consecuencia de la guerra civil se tiene que exiliar de España. Llegaremos desde la guerra civil española a la revolución de los claveles de Portugal, pero esto es una novela de periplo, de señora que le pasan una serie de cosas en ambiente exótico, concretamente en Angola, de dominio portugués, y una mujer que claro, ella se está obligada a marcharse de su país. ¿Y qué se va a encontrar? Porque ella sale pues desolada, sale pues con un estado anímico, psicológico muy bajo, y va encontrando una nueva vida y nuevos retos a los que enfrentarse en este ambiente, que es una novela de aventura, es una aventura maravillosa la que le pasa a esta mujer, maravillosa y también al tiempo dolorosa, que le lleva eso de España, pues va a Angola, por una serie de razones, y lo que se va encontrando allí para Portugal, cuando la revolución de los claveles. Porque aquí también hay una cosa muy importante, porque a través de este viaje, de este recorrido, de esta protagonista, que es la que nos cuenta en primera persona la historia, pues vamos asistiendo a momentos como la Segunda Guerra Mundial, los cambios de régimen, pues claro, cuando va sucediendo todo lo que va ocurriendo en Europa después de la Guerra Mundial, lo del muro de Berlín, lo otro tal. Pero esto, teniendo una relevancia notabilísima en la novela, no supera lo que para nosotros como lectores nos implica las historias de los personajes anónimos y anodinos que van desfilando por la novela en su relación con esta protagonista. A mí, Noms a la sorra me parece una novela muy, muy interesante, primorosa, distraída y divertida como poca, y que hace bastante reflexionar sobre qué mundo estamos viviendo y qué mundo estamos creando para los que vienen detrás. Seguiría otra de las novelas. Al principio dije que había dos. Que había dos que me parecen fuera de lo normal. Todas me gustan, todas me parecen extraordinarias, pero estas dos quizás sean las dos que más me llaman la atención. Una es Sususcrofa o Caníbals y la otra es esta, Alfonso XIV. Alfonso XIV, versión en catalán. Alfonso XIV, mira, lo tengo hasta con la banda puesta todavía. Lluís Antón Baulena, Alfonso XIV, un crimen de Estado. Alfonso XIV, un crimen de Estado, catalán, castellano. Es que de muchas hay versiones en catalán y en castellano, son la misma, pero traducidas.
Esto es una situación inventada, pero con unos visos de realidad absolutamente sorprendentes. Esto es una historia que yo cuando la leí, yo le pregunté, oye, ¿esto tiene alguna base real? Y me dice, no, no, no. Digo, bueno, vale, vale. Estamos en las coletadas del franquismo, las boqueadas del franquismo, y resulta que el propio Franco ha designado un sucesor, que es Alfonso XIV, descendiente directo de Alfonso XIII, igual que Juan de Borbón y todo esto, al que han adiestrado. Hombre, esto es una metáfora de lo que sucedió en la realidad, claro, pero la narrativa está hecha en un género muy particular. O sea, aquí hay un señor que desde jovencito, desde que ha habido la guerra civil, está el régimen de Franco y tal, han educado y preparado para que sea el rey de España, como decían los franquistas, con todo atado y bien atado. Todo esto lo conocemos a través de, y aquí es donde interviene el género negro, de un sicario, de un agente secreto, pero que es un asesino del franquismo llamado Tutusaus. Este señor le mandan a una cosa, él va, comete su asunto y a otra cosa mariposa. Y le encargan, en principio, que escolte para que después elimine a este Alfonso XIV. Y él es la relación que establece con este personaje, que debía ser el sucesor de Franco. Están los Juan Carlistas, están los de Juan de Borbón. Es que realmente esta novela está ambientada no tan al final del franquismo, es un poco anterior, debe ser de los años 60, una cosa por ahí. Cuando estaba todo el tema de la monarquía del Juan de Borbón en Estoril, por esta época, por lo que recuerdo, pero la historia paralela del sicario este, magníficamente retratado por Baulena, con el Alfonso XIV, es de verdad para no perdérselo, porque es una cosa espectacular, y que te quedas pensando y dices, pero bueno, es que esa es la gracia de las novelas de Baulena, se leen tan bien, son tan distraídas, que es que parece que fuera, no sé, un juego, que también tiene mucho de juego, vamos a decir la verdad, pero después, sin tú proponértelo, sin tú planteártelo siquiera, te va sugiriendo preguntas, te va pues proponiendo de forma soterrada, te va proponiendo reflexiones, y eso es una cosa que no está al alcance de cualquiera. Alfonso XIV, como digo, un crimen de Estado, una novela prodigiosa. Seguimos, El fil de plata, El hilo de plata, El fil de plata, El hilo de plata. Esta es una historia de tres jóvenes. Esto es un tiempo anterior, en principio, a la Guerra Civil Española, y son tres jóvenes que se van relacionando con otra serie de personajes de distinta clase social, de distintos contextos, de distintos ámbitos, y vamos viendo, por un lado, porque es una mirada atrás, es como una especie de recuerdo, de flashback, de estos personajes de épocas pasadas, de los momentos más intensos y para ellos mejores de su vida. Es una mirada nostálgica, pero a la vez que nostálgica de que cualquier tiempo pasado fue peor. Es decir, a la vez de la nostalgia por ciertas condiciones del pasado, que sí, está también esa podríamos decir, esa ánima, ese espíritu de que por qué se hacen las cosas y cuando se pueden hacer mejor, por qué hay que establecer, por ejemplo, divisiones tan cerradas, unas fronteras tan rigurosas entre gente de distinto estrato social, cuando su tendencia natural sería pues tener más relación y estar más unidos. Pues esto es una de las cosas de esta rememoración que pasa en El hilo de plata. La siguiente, La felicitat, La felicidad. Esto es una novela histórica. Hombre, sé yo también porque ya que si está traducida y tienes posibilidad, pues porque puedas leerla, si no conoces el catalán, pues que puedas leerla en versiones que son bastante, hombre, no es el idioma que él lo ha escrito, pero tienen bastante fidelidad. La felicitat es una novela histórica donde nos plantea, llena también aquí hay historias negras, en casi todas hay movidas de género policíaco, de historias de asesinatos, de delincuencia, pero en este caso tenemos la Barcelona de la primera década del siglo XX. Es que aquí la ciudad de Barcelona es muy importante, en otras también, pero en esta destacadamente, porque es cuando van a hacer una carretera muy amplia, una calle muy amplia, que va a ser una de las arterias de Barcelona, porque están modernizando Barcelona, están queriendo que Barcelona sea una ciudad muy moderna, puntera en muchas cosas, algo que a lo largo de la historia pues ha sucedido desde entonces, antes y después muchísimas veces, ¿no? De forma más natural y de forma más forzada. En este caso, pues eso, van a hacer esta calle, esta arteria importantísima, y todo lo que va afectando a la gente de por allí.
Y en este caso en particular lo que más nos interesa es la gente del paralelo barcelonés, de los teatros del paralelo, de los cabarets y todo esto. Es una novela de esa época que recrea maravillosamente la Barcelona de los años divinos, del modernismo, ¿verdad? Y bueno, pues con estos personajes, como siempre, tan entrañables y tan bien hechos que hace Baulena. La felicidad. Seguimos con Amor de idiota. Amor de idiota. Esto aquí ya vamos a una Barcelona postolímpica, posterior al 92, donde hay un hombre de mediana edad, unos 30 y tantos años, 35, 36 años, que vive muy aislado, que es una especie de sujeto pues, que está allí pues, en su casa haciendo sus cosas, que no se relaciona demasiado, y se entera. Y a la vez le pasan dos cosas. Se entera de la muerte de un amigo suyo que ha muerto hace tiempo, pero él no ha tenido noticia de ello, de su gran amigo, de su compañero, con el que se entendía, con el que hacía cosas, pues resulta que ha muerto hace un tiempo, claro, porque la conmoción del 92, de la Olimpiada y todo eso, ha cambiado la vida, por lo menos de forma temporal, de la ciudadanía de Barcelona. Entonces, cuando vuelve la cotidianidad anterior, cuando vuelve a retomar tu vida, tras el paréntesis de la Olimpiada, empiezan a suceder cosas. En este caso, este hombre pues se encuentra con que su gran amigo ha muerto. Y esto para él es un palo terrible, más un hombre tan introvertido, con ciertos problemas incluso de salud mental, y también ocurre que conoce a una mujer extraordinariamente hermosa, por dentro y por fuera. Entonces, ¿hasta qué punto puede haber puede establecerse una relación entre un hombre así y una mujer de esta manera? Pues en esta novela nos lo explican, maravillosa novela, que hizo Ventura Pons, una versión fílmica con Santi Millán y Cayetana Guillén Cuervo, Amor idiota. Amor idiota, que es la versión fílmica de este Amor de idiota. A mí me parece como todo. Es que Baulena a mí me parece un autor tan admirable que todo lo que diga me quedo corto. Esa es la verdad. Continuamos con Per un sac d'ossos, por un saco de huesos, catalán, castellano, la portada incluso la misma imagen, como otras que hemos visto ya. Resulta que aquí estamos en una Barcelona de mitad del siglo XX, donde hay un individuo que ha sido forzado a estar en la Legión de Melilla, porque era un desertor, entonces lo han pillado y lo han mandado a la Legión de forma obligada, y tiene ocasión de venir a España. Entonces él va a Barcelona, que es donde él nació, la ciudad suya de Barcelona, pero, que aquí está la clave del título, su padre estaba muriéndose y le pidió un favor y él prometió que sí. Este padre tenía un amigo, muy amigo suyo, que en 1941 fue asesinado. Y está muerto en un sitio y no saben dónde. Entonces, este legionario protagonista, unos años después, porque esto pasa en el 49, en el 50, una cosa así, va a cumplir su promesa. Y ese saco de huesos que implica lo de ese amigo, una gente, pues podemos imaginar, pues fuera del régimen, una gente contestataria, tal, todo lo que nos va desvelando de lo que produjo esa muerte, cuya extensión de motivos y de causas se extiende hasta el presente de esa novela, de la historia, de la trama. Una novela de guerra, de guerrillas, de temática, y después una serie de personajes inolvidables también en Por un saco de huesos. Vamos con La nariz de Mussolini, El nas de Mussolini. Esta es una novela también de primerísimo orden, también en torno a la angustia, a la impaciencia de alguien que tiene que esperar. Resulta que aquí hay una joven que es una revolucionaria, una muchacha, pues, que es precisamente de un grupo, dijéramos, de resistencia frente a los fascismos, y le encargan la misión de asesinar a Primo de Rivera. Entonces, ella viene del extranjero y en un pueblecito de los Pirineos se hospeda allí, se busca la vida allí para pasar desapercibida y cuando toque ir a ejecutar la misión. Cuando le manden, que lo haga. Y ella está esperando y allí nadie le manda nada. Allí no hay la orden, vaya usted a hacer esto. Y está allí, claro, al principio pues inquieta, que es lo que pasa, pero en este sitio, en este pueblo, va conociendo a otra gente, sobre todo a otra muchacha, una muchacha de allí, que tiene una vida
que podríamos decir limitada a priori, se podría considerar que era una vida pues cortita, de miras y tal, pero que resulta que es una persona extraordinaria y con unas ideas muy, muy distintas a lo que puede parecer a priori. A mí esta novela también me interesó muchísimo. Premio San Jordi 2008, estoy viendo que lo pone aquí. Es que yo esto de los premios, como no lo tengo muy en cuenta, pero si fuera el autor seguramente sí que lo tendría porque me hubiera significado dinero de premio y dinero y de vender libros, porque estos premios pues siempre funcionan muy bien, ¿no? Pues ya digo, partimos de esta premisa, como en otras que hemos visto, del tema de los fascismos, de los que se enfrentan con los fascistas, de los que investigan situaciones que han provocado el fascismo tal, para llegar al, podríamos decir, la evolución de un sentimiento de amistad, de una relación entre dos mujeres, que es una maravilla de historia. El nas de Mussolini, la nariz de Mussolini. Vemos que en distintas de estas novelas pues van apareciendo personajes que han fallecido, que han sido decisivos en la trayectoria, en el momento de la novela de los protagonistas. Pues el padre en un saco de huesos y el amigo del padre que está enterado, que es el de los huesos aludidos. También hay un amigo del protagonista que ha muerto. En Amor de Idiota también ese amigo que se entera, que era su amigo del alma, que se entera que ha muerto hace tiempo, tal. Bueno, pues uno de otra muerte es uno de los desencadenantes de Quan arribi el pirata y se m'emporti, cuando llegue el pirata y se me lleve. Porque aquí hay un personaje que es uno de los protagonistas, el protagonista, que tiene un gabinete de ayuda psicológica, tal, que ayuda en una empresa también a los trabajadores, tal, y ha tenido dos pérdidas muy recientes que lo hacen estar especialmente vulnerable. Por un lado, ha muerto su hermano, con el que mantiene una relación estupenda, eran dos hermanos que se trataban constantemente, se lo contaban todo, y este hermano ha fallecido. Y después este hombre, que es homosexual, tiene una relación de pareja pues con un señor, y esta relación de pareja termina de muy mala manera. Bueno, a él le interesa mucho las teorías psicoanalíticas de un personaje, de un tipo que es una especie de anarquista, capitalista, si se puede decir así, como el banquero anarquista de Pessoa, una cosa por el estilo. Y este protagonista va buscando pues justificar y dar razón de fe a estas teorías, ¿verdad? Y resulta que por otro lado hay el otro personaje importante es un individuo de 90 años, podrido de dinero, dueño de la empresa donde donde el otro personaje, el homosexual, va a atender a los trabajadores de forma un poco, pues casi que benéfica. Y este viejo, lleno de dinero, como una especie de oligarca, un tipo que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, tiene un pasado tormentoso. No voy a decir cuál es, porque, hombre, esto es una clave importante. Y también tiene otro elemento podríamos decir, de discrepancia frente a la normalidad que se podía imaginar, que es que está casado con una mujer muy bella, mucho más joven que él. Él tiene 90 años y ya puede tener pues 40 o 50. Está todavía en una época, podríamos decir, de premenopausia, para entendernos, con un señor de 90 que no le va mucho. Y este hombre, este oligarca, llega a dar con el psicoanalista, con el homosexual, porque los dos coinciden en su aprecio por este estudioso, por el banquero anarquista de Pessoa, podríamos decir, del psicoanálisis. Y a partir de aquí se establece una relación por supuesto, no de igualdad, porque el señor viejo se considera superior, él hace lo que le da la gana, está acostumbrado a que su sacrosanta voluntad se cumpla a pie juntillas siempre, y el otro encima no solo no es así, sino que encima lo está pasando mal. Entonces el oligarca le propone una situación que tiene que cumplir a cambio de dinero. Una situación sorprendente, una situación extraña, pero el otro, ¿cómo lo va a dejar de hacer si está pasándolo muy mal? Esto podía ser un cambio en su existencia y de hecho le da la vuelta. Cuando llegue el pirata y se me lleve es una novela muy, muy interesante. Y vamos a concluir ya con Amics per sempre, Amigos para siempre, donde volvemos a la Barcelona, en este caso preolímpica, pero por muy poquito, justo antes de empezar la Olimpiada, de inaugurarse la Olimpiada. La Olimpiada de Barcelona ha sido un acontecimiento que ha marcado a todo Barcelona y casi yo diría que a todo catalán que lo ha vivido, o que ha estado próximo a vivirlo, por lo que hubo antes, por lo que hubo durante y por lo que hubo después. Y por lo que hay después, claro. En este caso a mí hay una situación un tanto insólita, porque es que es un individuo que de pronto se convierte en perro.
empieza a carecer de voluntad, empieza cada vez a dejarse llevar más, las cosas que implican algo de compromiso personal las va dando de lado y va siendo pues eso, pues una persona perro que se acostumbra a obedecer ciegamente. ¿Por qué? Porque no es porque es de la noche a la mañana ni sin razón, por las atrocidades y por lo que ha vivido en la guerra de los Balcanes, donde él ha tenido que estar, por tema de trabajo. Entonces él está en una cuesta abajo sin frenos, como tantos otros personajes que hemos visto de Baulena, cuando regresa a Barcelona, esa Barcelona que está a punto de inaugurar la Olimpiada. Resulta que aquí en esta Barcelona pues se encuentra con un amigo suyo, un buen amigo suyo, que es el que le va a ayudar a reemprender su vida y a despertar nueva energía y nuevas formas de entenderlo todo, porque es que le plantea un juego de cambio de identidad, de intercambio, de intercambiarse. Y de esta manera el protagonista conoce a dos muchachas, por separado, no juntos, con las que establece relaciones, con las dos. Y van interrelacionándose, claro, la trama es maravillosa, además muy, muy movida. Pero ¿qué ocurre? Que las consecuencias de lo que ha pasado en la guerra de los Balcanes y en otros momentos, pero sobre todo allí en la época que conocemos, que lo habían dejado hecho pues prácticamente una piltrafa, pues le pasan factura y es la clave de la ruptura del conflicto. O sea, después de todos los conflictos que ya hay, cuando está vislumbrando una nueva existencia, pues esto puede ser que le impida o que le tuerza esos planes de maravilloso futuro que tiene frente a sí. Y esta es hasta hoy, al menos por lo que yo sé, la última novela de Lluís Antón Baulenas. Como vemos, no son pocas, no son un material de decir sino que son novelas y las obras de teatro también, con personajes perfectamente dibujados, insisto en ello, situaciones muy, muy insólitas que sorprenden al lector, donde juega muchísimo con las emociones, con el humor, con la tristeza, con la emoción, con el sentimiento del amor también con el de la indignación y el rechazo. O sea, hay situaciones que nos indignan y lo que nos generan son rechazos hacia lo que estamos viendo, para después reconducirnos con la habilidad que lo caracteriza a donde nos quiere llevar. En definitiva, este ha sido el minimísimo repaso de la obra de Lluís Antón Baulenas. Espero no haber metido demasiado la pata, porque, claro, todos estos libros yo los he ido, las de teatro sí las he leído más, pero las novelas las he ido leyendo según han ido saliendo y ya no las he vuelto a releer, con lo cual algunas pues las tengo más recientes, otras que sí, el Sud Escrofa sí la he leído 2 veces y Alfonso XIV creo que también, las demás no. Entonces he podido meter algún cazapillo, pues sí lo he hecho, y te das cuenta, pues disimula y mira para otro lado y me lo disculpa. Y nada más, pues de verdad, de corazón, recomendaros esta obra, que es magnífica, es una obra de verdad para ponerse a disfrutarla, a ver cómo un autor va pergeñando estas ideas, va ideando todas estas tramas, todos estos giros que van sucediéndose, estos personajes maravillosos, casi siempre mujeres o gays, casi siempre, no siempre, pero en muchas ocasiones, esas relaciones de amor, esas relaciones de amistad fundamentales, esas relaciones también truncadas con la generación anterior o con la venidera, esa sociedad que se mueve a impulso de lo económico más que por lo que sería lo humanitario, ¿no? Encontramos en Lluís Antón Baulenas un cronista excepcional de todo esto y que nos hace disfrutar muchísimo como lectores. Y aquí lo dejo. Insisto, recomendarte esta obra, y con una que leas, con una que conozcas, yo creo que ya va a decir, ya, esto me interesa todo porque es que es alucinante. Y nada más, pues en lo que al vídeo se refiere, pues si te ha parecido bien le puedes dar al me gusta, cosa que te agradeceremos. Si te interesan los temas que vamos tocando un día y otro, te puedes suscribir al canal, cosa que nos hace falta, como sabéis, que nos lo piden en YouTube. Si conoces gente de tu entorno, de tu trabajo, que también le puede interesar, te agradeceremos que se lo digas. Y por nuestra parte, nada más. Gracias por acompañarnos. Hasta otro vídeo.